Hola a todos. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Egunon, guztioi, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de AFM Cluster que arrancamos ya, el primero de este año 2022 y que abordamos bajo el título de Soluciones digitales para mejorar la disponibilidad, ciberseguridad y los tiempos de desarrollo de los proyectos en la industria 4.0. Bueno, el objetivo de la jornada de hoy es compartir con vosotros algunos aspectos claves a la hora de abordar proyectos industriales desde vuestras empresas. Entonces, eso lo vamos a hacer con este programa. En primer lugar, yo soy Juanjo Gómez, responsable del colectivo de partners dentro de AFM Cluster, y os daré unas pequeñas pinceladas del trabajo que hacemos dentro de AFM y de los colectivos a los que cogemos y representamos. Y luego, la parte importante de la sesión de hoy vendrá de la mano de Filcontech y de Electra para abordar esos puntos claves en un proyecto desde el aspecto Industria 4.0. También al final de la sesión, que durará de 10 a 11:30, vamos a dejar un bloque para responder preguntas que podáis tener y que nos queráis enviar pues, desde ya a través de la pestaña de chat que veis ahí abajo y que al final de la sesión pues, responderemos y daremos curso. Bueno, por mi parte lo que os quiero contar es el trabajo que hacemos desde AFM representando a diferentes colectivos que tienen relación con el ámbito de las tecnologías de fabricación avanzada y digital. Entonces, organizamos AFM Cluster a través de 6 asociaciones que acogen a su vez diferentes colectivos relacionados con este ámbito. El principal o el origen un poco de toda esta estructura es AFM Advanced Manufacturing Technologies, donde tenemos a las empresas del sector de máquina herramienta y de sus partes, componentes, accesorios y herramientas. Y a lo largo de los últimos años hemos incorporado otros colectivos, otras asociaciones que trabajan en otros aspectos relacionados con este ámbito. De izquierda a derecha en ese esquema tenemos a AFMEC, donde están las empresas del ámbito de la transformación metalmecánica y la subcontratación, Squin, donde acogemos a los fabricantes de herramientas de mano para la industria, Adimat, con las empresas del ámbito de la fabricación aditiva y la impresión 3D, Aptec con las startups que tienen una oferta dirigida al ámbito del manufacturing y por último STEC es la asociación más reciente que tiene solo unos meses donde damos cabida a las empresas que aportan tecnologías inteligentes para el ámbito del manufacturing. Todo eso es un conglomerado de más de 600 asociados que completamos con otras entidades o otros colectivos relacionados. De los que veis ahí, el más importante es el de partners, que es ese espacio donde damos cabida a terceros que tienen una capacidad de colaborar y de proponer soluciones en sus ámbitos de experiencia a las empresas de AFM. Y de la mano de Electra, que es uno de nuestros partners, hacemos hoy esta jornada. Y por último, los temas, los áreas en los que trabajamos desde AFM Cluster. Bueno, pues los más importantes son los relacionados con lo que tiene que ver con la tecnología, desde el ámbito de poner en marcha proyectos tecnológicos en cooperación dentro del sector, la parte de mercados, ayudando a nuestras empresas a que tengan una proyección comercial tanto nacional como internacional. La parte de comunicación y marketing, pues visibilizando el mensaje del sector y de las empresas que lo conformáis y en el ámbito de las personas, atrayendo talento y trabajando con esas empresas. Vale, y esto es un poco el resumen de lo que queríamos comentar a nivel de AFM. Entonces, pues por mi parte, quedo a vuestra disposición para ampliar más información y pasamos ya a los contenidos de la jornada de hoy. En primer lugar, de la mano de Gorka Alcorta, de la empresa Filcontech, que es una consultoría de comunicaciones y ciberseguridad industrial. Gorka, buenos días, bienvenido y cuando quieras te escuchamos. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí presente. Soy Gorka Alcorta, soy consultor de comunicaciones y ciberseguridad en el entorno industrial en la empresa CICOM. Hoy vamos a tratar unos puntos clave para abordar un proyecto de transformación digital con garantías, como bien dice el título de esta ponencia, y vamos a centrarnos en varios elementos. Primero os voy a explicar, os voy a contar la historia de lo que es CICOM. Bueno, nosotros nacemos en el año 2019 como una empresa de servicios y soluciones para las comunicaciones y ciberseguridad en el ámbito industrial. Nosotros nos basamos en la planta, ¿no? En la industria, en las máquinas, en PLCs, en ese tipo de componentes, ¿vale?
Todos nosotros somos especialistas en los diferentes ámbitos que vamos a tratar. Estamos certificados por los diferentes fabricantes con los que trabajamos, con Siemens, con Telit y con Ovesi. Y ayudamos a la digitalización industrial gestionando el dato, ¿vale? El dato desde que lo tenemos en ese PLC, en ese autómata, en ese robot, hasta que queremos acceder con él en nuestra aplicación, en nuestro CRM, en nuestro Business Intelligence, en la parte ya de industria, ¿vale? Bueno, nuestros principales bloques de productos, como veremos ahora, nos gestionamos en lo que es toda consultorías para la parte de comunicaciones IT-OT, basadas en la IEC 62443, que es el estándar en normativa en cuanto a ciberseguridad industrial, a la ISO 27001, que bueno, estoy igual más enfocado a la parte de IT, pero que también aborda toda la parte de ciberseguridad. También proponemos un sistema de gestión de versiones, sistemas de gestión, diagnóstico y reporte y monitorización de los datos en la red industrial e integración del manejo de los datos desde la planta lógica de negocio. Bueno, ¿qué quiere decir esta frase última? Nos encargamos de que esos datos que tenemos en planta, en nuestros CNCs, en nuestros SCADAs, en nuestros PLCs, sean accesibles desde nuestra parte de gestión, nuestra parte de Business Intelligence, donde vamos a tratarlos. Bueno, vamos a hablar primero de la transformación digital en la industria, ¿vale? La convergencia IT-OT. Evidentemente, en la industria, bueno, pues tenemos un montón de sistemas de un montón de fabricantes y los puntos claves que vamos a tratar hoy es la interconexión de esos diferentes sistemas y fabricantes, la integración de esos datos que están en diferentes formatos en todas esas máquinas que vemos en la planta. Aquí vemos, a ver, aquí, bueno, pues vemos aquí que tenemos robots, tenemos PLCs, tenemos CNCs, tenemos SCADAs y, claro, evidentemente todo eso que tiene un software, que tiene una programación por detrás, tenemos que asegurarnos, tenemos que llevar una gestión de versiones y tenemos que hacer un backup de todo ese sistema, igual que se hace en el mundo IT tradicionalmente. Bueno, aquí veis todo lo que disponemos en planta y todo lo que se conecta. La principal diferencia que tenemos en el mundo de OT respecto al mundo de IT en la parte de las comunicaciones, primero es el entorno, ¿vale? En IT estamos hablando de entornos de oficinas, puestos de trabajo, en los cuales tenemos unos armarios o unos paneles de comunicaciones centralizados y de ahí repartimos a todos los elementos. En cambio, en OT tenemos diferentes elementos bueno, pues repartidos a lo largo de mayores distancias, pero en menor número. Pues igual tenemos máquinas que tienen 4 o 5 componentes, puede haber de muchos más, y están repartidos a lo largo de plantas que pueden ocupar cientos de metros. En una oficina podemos tener en 2.000 metros cuadrados 60, 70, 80 personas trabajando, más las impresoras, más todo el resto de elementos conectables. La compatibilidad. En el mundo de IT tenemos una compatibilidad estándar que lleva muchos años trabajándose. En la parte de OT, en la parte de operación, disponemos de software de diferentes fabricantes. También vemos que son máquinas que duran muchos años, con lo cual hay muchos protocolos, muchos de ellos heredados del pasado. El concepto de seguridad en el mundo de IT, vemos también que es un concepto seguro, está madurado, se lleva muchos años trabajando ya con cortafuegos, con antivirus. En la parte de OT, esta parte es más nueva, porque no hemos tenido una conexión al exterior, primero a nuestra parte de informática de la propia empresa y posteriormente al exterior. Es más reciente, incluso en muchos sitios todavía no lo hemos adaptado. Este es el gran reto que tenemos ahora. Homogenización. Todos los sistemas y fabricantes del mundo IT utilizan protocolos y lenguajes estándar. En OT, como hemos dicho, pues bueno, pues eso todavía no es así. Y las comunicaciones, pues la tecnología que se utiliza en IT, bueno, pues tenemos protocolos IP, protocolos de acceso, gestión, bueno, el estándar, Ethernet, básicamente. Sin embargo, en la parte de OT tenemos Ethernet, tenemos Profinet, tenemos buses de campo, tenemos, bueno, pues un montón de protocolos diferentes. ¿Esto qué supone? Bueno, pues estamos viendo cómo en la parte industrial, según se ha ido conectando al mundo, digamos, de la informática, a IT y se le ha dado salida al exterior,
pues ha habido apareciendo diferentes problemas últimamente cada vez más motivados por ataques o por errores o intrusiones en los sistemas. Aquí tenemos unos ejemplos y aquí estamos viendo pues, un mapa en tiempo real de los ciberataques que se producen. Muchos de esos elementos no son ordenadores de bancos, no son ordenadores de la administración pública, sino que pueden ser PLCs que tenemos en nuestra planta y que son accesibles desde el exterior. ¿Cuál es nuestra propuesta para solucionar esto? Bueno, pues una propuesta, lo que se llama seguridad en profundo, ¿vale? Utilizamos diferentes capas de seguridad para securizar nuestro entorno y garantizar que no sea atacado, o por lo menos para ponérselo difícil y que no nos ataquen a nosotros y que vayan algo más fácil. Lo primero, como siempre, la seguridad física, ¿vale? Videovigilancia, controles de acceso a los edificios, las típicas hojas de firmas para accesos, políticas y procedimientos. Esto ya estamos estableciendo gestión de riesgo en los diferentes elementos, un protocolo de recuperación en caso de caída, de ataque, lo que es la gestión de la política de cómo tienen que actuar nuestros empleados en el día a día y cuando se produce un evento de seguridad. Posteriormente dividimos las zonas, lo que se llama segmentación en zonas. Primero separamos la parte IT de OT de nuestra empresa y posteriormente vamos separando esas diferentes celdas o células de producción que tenemos en planta de forma, primero securizamos que el acceso a cada una de ellas sea independiente del resto, puede que no nos interese que el que se conecte a una celda tenga acceso a las demás, y además garantizamos que si una de ellas está siendo atacada o se ve comprometida, no se propague ese mismo ataque por el resto de partes de nuestra planta. Evidentemente hay que proteger los puntos de acceso, todos estos puntos de acceso hay que tenerlos controlados y protegidos a través de sistemas de seguridad. Hablamos de las salidas a Internet, de los accesos móviles, todo este tipo de comunicaciones, incluso de los USBs que tenemos en equipos en planta por la que se pueden cargar y descargar datos. Comunicación segura. Tenemos que asegurarnos que todos los datos que entran y salen en nuestra planta o en nuestra empresa estén cifrados, que no pueda haber nadie que malintencionadamente los escuche, obtenga nuestros datos o que incluso pueda llegar a modificarnos. Si los modifica, pues bueno, pues a nivel de oficina tendríamos un problema de que los documentos no son fiables. A nivel industrial, esto afectaría a que el producto que estamos sacando no es realmente lo que tenemos que sacar y no cumpliría con las especificaciones o niveles de calidad que teníamos que hacer. Esto puede ser un problema porque lo puede prorrogar en mucho tiempo. Y luego, evidentemente, la robustez del sistema. Tenemos que tener un sistema en planta que soporte el trabajo, que no se caiga, que aguante, que funcione, que permita que la planta siga fabricando. Al final estamos hablando de OT, ¿vale? De Operation. Necesitamos que la planta no se pare. Tenemos que gestionar los usuarios, esto también viene heredado del mundo de IT, tenemos que saber quién puede acceder a qué elemento y con qué permisos, tenemos que tener todos los elementos en planta también actualizados, igual que esto se hace habitualmente en la parte de informática, de IT, y tenemos que tener una detección y prevención de malware. Bueno, como dice Gene Stanford, si no lo conocéis, bueno, es un profesor de la Universidad de Purdue en Estados Unidos, es uno de los pioneros en la parte de informática. Realmente es una persona en la que ha marcado tendencias. Bueno, él dice, el único sistema verdaderamente seguro e inmune a fallos es aquel que se encuentra apagado, encerrado en una caja fuerte de titanio, enterrado en un bloque de hormigón, rodeado de gas nervioso, vigilado por guardias armados y muy bien pagados. Incluso entonces yo no apostaría mi vida en ello. Bueno, creo que este hombre fue el que escribió el guión de Misión Imposible o alguno de estos. Evidentemente, cuando vemos a nuestros sistemas, puede haber diferentes tipos de ataques, ¿vale? El primero y más habitual es un error de operación. Metemos un valor o un programa que no es el adecuado y producimos una parada. Puede ser también que carguemos un error o una versión anterior. Puede que uno de los elementos de planta, un PLC, cualquier elemento de comunicaciones se estropee y nos pare esa planta. O podemos tener un ataque externo, ¿vale? No es el más habitual, pero cada vez hay más. Y, por supuesto, para solucionar esto tenemos que contar con un plan de recuperación, con un disaster recovery.
Si no lo tenemos, los tiempos de parada se dispararán y cada vez que esos tiempos se disparan nos suponen pérdidas. Vale, vamos a ver un poquito qué es lo que nos vamos a encontrar en una planta habitualmente. Habitualmente nos encontramos una red plana. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos una misma máscara de red. Tenemos acceso, por ejemplo, desde el equipo que tenemos en el mostrador para gestionar las entradas de los visitantes. Se podría hacer una conexión a cualquier PLC o a cualquier máquina de producción. Esto es un error de seguridad y es un problema. Un problema aquí nos puede afectar a la planta. Disponemos también muchas veces de máquinas del mismo fabricante. Estas máquinas también, sobre todo si son antiguas, actualmente ya se puede ir cambiando lo que es el rango de IPs cuando vienen, nos hace que dos máquinas con la misma IP sea imposible tenerlas conectadas en la misma red, por lo cual tenemos elementos que no están conectados. Tenemos también los elementos de campo, al final muchos de ellos se comunican con el resto de elementos por broadcast, por multicast. Eso hace que ocupen toda la red y se produzcan tiempos de parada. En una planta industrial no podemos tener un indeterminismo o no tener un tiempo adecuado de atención a cada uno de los elementos, porque eso produciría una parada por las propias normas de seguridad de los PLCs o de las máquinas. Por lo cual sería una buena idea controlar este multicast, y una de las formas de hacerlo es la segmentación. También puede que tengamos mal el cableado. Si no tenemos elementos de comunicaciones adecuados que soporten esos elementos de duplicidad, este mal cableado nos va a producir unos loops, con lo cual nos va a parar las comunicaciones. Incluso podemos tener elementos de comunicaciones antiguos como los hub, que no es lo mismo que un switch, aunque por fuera lo parezcan, funcionan de forma diferente y nos van a producir unos tiempos de parada que igual no lo notamos hasta que añadamos un elemento nuevo. Algo que tenemos que tener también en cuenta es la parte del cableado físico, ¿vale? Muchas veces, bueno, hay que asegurarse que la categoría del cable que tenemos cumpla con la normativa en cuanto a distancia y a la velocidad de los datos o el ancho de banda que necesitamos en cada tramo. Esto hay que revisarlo. Y muchas veces estos cables que en una oficina no nos dan ningún problema, en la parte de planta pasan por encima de motores que hacen altos consumos de energía, de máquinas de soldadura. Esto nos produce unos campos electromagnéticos que nos tira la red, para lo cual, bueno, aquí veis la señal de origen, se produce ese ruido que es el campo electromagnético y lo cambia, con lo cual sería buena idea sustituirlos por fibra, aunque no hablemos de grandes distancias. La fibra es inmune a los campos electromagnéticos. También nos encontramos con elementos antiguos, con protocolos o elementos de conexión que siguen funcionando esas máquinas, pero no podemos adaptarlos a nuestra red actual. Bueno, pues habrá que estudiar qué protocolos o qué elementos de adaptación utilizamos para conectar esas máquinas a nuestra red. Algo muy importante, el tema de la latencia en la parte de producción es fundamental. A nosotros cuando estamos trabajando en la oficina, pues el que vayamos a mirar un correo, una página web, una aplicación y tarde 2-3 segundos, no nos supone la mayoría de las veces un mayor inconveniente. Incluso podemos ir a tiempos mayores. En la parte de producción, todas las máquinas requieren una atención en tiempo según está estimulado en su programa. Vemos desde unos ejemplos de 100 milisegundos hasta 10 o incluso menores a 1 milisegundo cuando hablamos de tiempo real isócrono. Vale. Si la red falla y no da comunicación entre los elementos en ese tiempo requerido, la planta se nos para. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos que poder monitorizar nuestra red, tenemos que saber qué está pasando en la red, qué tipos de datos tenemos, si tenemos errores, si tenemos elementos que están produciendo errores en la red, que intentan comunicarse con dispositivos que no tienen que tener acceso. Bueno, pues todo eso tenemos que asegurarnos de tener una configuración de la red y unos elementos que nos permitan gestionar esto, incluso poder ver en un momento puntual que haya un problema, qué efectos o qué elementos han sido afectados a esa hora. Bueno, para eso tenemos que tener un sistema de log y esto requiere pues, unos elementos de comunicaciones gestionables. Necesitamos escalabilidad, nuestra planta tiene que poder crecer, poder incorporar nuevos elementos y esta escalabilidad además debe de permitir que lo hagamos
de forma progresiva y sin interrumpir ni afectar a los elementos que ya tenemos en producción. Aquí vemos un ejemplo. Lo que hemos hecho es diferentes celdas de producción, las tenemos en un anillo. Bueno, pues tenemos este anillo formado que, aparte de protegernos en caso de la ruptura de uno de los elementos, nos permite abrir el anillo por uno de los puntos y en este momento aquí conectaríamos la nueva máquina y posteriormente cerraríamos el anillo. En todo ese proceso, en ningún momento se ha parado la comunicación con ninguno de los elementos de nuestra planta. Tenemos que tener también conscientes de que en las plantas tenemos esos elementos de safety, ¿vale? Esas setas de seguridad, pues bueno, pues las tenemos que pulsar para que no se produzca un desastre, para hacer una parada de emergencia, para que alguien no se vea atrapado, para, bueno, pues estos elementos de seguridad que están en nuestra planta también requieren una instalación de red adecuada, que los soporte y que los accione en tiempo. Tenemos dos opciones. Si esto es un error, la máquina se va a parar, y la otra opción es que si se produce un pequeño retraso, puede suponer que no pase nada, pillarnos la falange de un dedo, pillarnos la mano o más, por esa diferencia de tiempo. ¿Necesitamos wifi en nuestra planta? Bueno, pues sí, muchas veces tenemos elementos móviles en planta que no podemos cablear, no podemos poner un cable porque se enrollan, se desplazan, no es soportable. Estamos hablando de grúas puente, de grúas giratorias, ese tipo de dispositivos, ¿vale? Tenemos que diferenciar el wifi industrial del wifi doméstico. Bueno, en este gráfico se ve fácilmente. Este es un wifi doméstico. Veis que tengo diferentes ordenadores conectados y este cuadrito en azul o en verde que vemos aquí supone el tiempo en el momento en que se le da acceso a una de esas tres estaciones. Vale, la diferencia de estos dos, del industrial al doméstico o al de oficina, es que aquí cada uno de los elementos es atendido en el momento que le corresponde. En este caso, si os fijáis, cada 3 ciclos se le atiende a todos los elementos. Aquí puede saltar, esto varía. Esto en la planta lo podemos poner para conectar nuestras estaciones de trabajo o simplemente unas tablets en las que leemos información, pero no lo podemos operar en la parte de operación. No podemos controlar nuestra producción con este tipo de wifi. Hay que ser conscientes. Lo que os comentaba al principio, aquí tenemos unos entornos de IT en la que tenemos un montón de equipos conectados en oficina. Estos armarios están en sitios normalmente protegidos, aislados, sin problemas ambientales. Los equipos que tenemos en planta son equipos diferentes. Si os fijáis, aquí atrás hay un difusor térmico porque tienen que soportar elevadas o muy bajas temperaturas. Muchas veces hay ambientes de humedad, ambientes de polvo, de partículas en suspensión. La conexión tiene que soportar, en este caso es la IP2.0 de protección, pero puede ser mayores. Bueno, pues un entorno, digamos, agresivo. Y aquí es donde vamos a llegar en esta primera parte. El objetivo de la segmentación, en la cual tengamos una red estándar, en la que tengamos estructuras redundantes que nos garantice, en caso de cortes o caídas, la continuidad, que tengamos diagnóstico, que tengamos todo segmentado en diferentes subelanes y encaminado a través de routers, que deshabilitemos los protocolos o los puertos no seguros que no vamos a utilizar para cerrar esas puertas de acceso no deseados, que mejoramos el tiempo de recuperación precisamente con todos estos elementos de redundancia, eliminamos el tráfico broadcast al aplicar esta segmentación o división de zonas, implementamos un firewall que separa la parte de IT de OT y habilita quién entra y quién sale y quién tiene esos permisos. Traducimos direcciones, utilizamos la NAT y en este caso conseguimos que dos máquinas con la misma IP interna externamente conectemos a la misma red. Demarcamos las áreas de IT y OT, evidentemente hacemos esa separación física, de forma que en caso de problemas arriba, desconectando esta parte, podríamos seguir con nuestra producción. Tenemos que securizar los accesos remotos, algo muy importante para telemantenimientos, para controles de maquinaria, para cambios de programación, sobre todo desde proveedores externos. Y tenemos que hacer una topología que esté preparada para la expansión tanto en vertical como en horizontal. Bueno, el siguiente punto vamos a hablar de los datos, la integración de los datos entre los sistemas. Evidentemente, una vez hemos solucionado esa primera parte, que es que ya tenemos nuestras máquinas conectadas a la red, ahora lo que nos hace falta es acceder a los datos. Y nos encontramos con que tenemos un montón de elementos en planta
y un montón de aplicaciones, ¿vale? En unos sitios utilizamos SAP, tenemos aplicaciones con Oracle, tenemos aplicaciones con SQL, con IBM Watson, bueno, un montón de software al que queremos pasar todo este tipo de datos. Eso muchas veces es un problema, sobre todo porque en planta además tenemos un montón de protocolos y sensores, OPCDA, Ethernet IP, ASI, Modbus, Profinet, MQTT. Bueno, ya conocéis un poquito cómo funciona esto, ¿verdad? Y por otra parte, necesitamos tener un acceso remoto a esas plantas, sobre todo en este caso, bueno, hemos puesto un ejemplo del fabricante de máquina herramienta en este caso o de diferentes tipos de máquinas que las tiene y quiere hacer ese mantenimiento remoto. Bueno, pues eso exige que nuestra máquina sea conectable. Si os fijáis, bueno, todo esto es aplicable en el entorno industrial, pero también nos sirve para calcular ahorros de energía, reducción de costes, se utiliza, bueno, realmente estamos hablando de una interconexión global. La problemática que os vais a encontrar a la hora de obtener esos datos en planta, primero es que tenemos un montón de drivers diferentes por cada elemento, incluso por cada fabricante. Necesitamos ese edge computing, esa lógica en campo que nos permita tratar esos datos. Muchas veces el dato en sí no vale o no nos aporta nada. Tenemos que sacar unas medias, unos cálculos, ver de esos datos en tiempo real con qué nos quedamos. Tenemos que integrarlos con las diferentes bases de datos que utilizamos. Ya hemos visto que puede haber muchas, el HANA de SAP, SQL, Postgres, también SQL, bueno, Oracle. Aplicaciones en la nube, puede que nuestros servidores o nuestras aplicaciones no estén en la planta, las tengamos en Azure, las tengamos en el cloud de Amazon, los tengamos en otro sitio y tengamos que interconectar nuestros datos con esas aplicaciones. Siempre esas conexiones tienen que estar seguras y utilizar un túnel VPN para que no sean accesibles desde el exterior. Y todo esto nos lleva a desarrollo de código, dependencia, aplicaciones a medida, aplicaciones no escalables, un montón de lenguajes de programación. Nos conectamos con un montón de sistemas, el desarrollo personalizado. Cada vez que queremos hacer una actualización hay que volver a desarrollar toda la aplicación. Bueno, pues como veis, todo esto supone en las diferentes capas código personalizado, un desarrollo que dependemos de una empresa que nos lo desarrolle, de una persona con ese conocimiento y que sea capaz de actualizarlo cada vez que modificamos algo en la planta. Bueno, pues la propuesta nuestra es este software, es DeviceWise, que nos incorpora en un mismo software toda la parte que hemos visto, el Data Collection, el Edge Logging, nos integra los datos, nos permite visualización, nos conecta con nuestras máquinas de IT y también con la parte del cloud, nos permite acceso remoto y nos permite esa gestión y mantenimiento de los dispositivos. ¿Vale? Aquí veis el ejemplo, DeviceWise, como os he dicho, es un software que conecta con toda la parte de planta, conecta esa parte de planta entre sí y a su vez nos permite conectarla con nuestros elementos de IT. Igualmente nos lo permite conectar con nuestros sistemas si están en cualquier cloud, ahí veis los más conocidos, y además nos permite hacer bueno, pues ese preproceso, ese edge computing de los datos para tener ya esos datos preprocesados y subir ya el dato final que queremos tratar. Nos permite gestionar con esos datos y con ese software unos escalas en dispositivos móviles y a su vez nos permite hacer un acceso remoto y monitorización de nuestros elementos. Aquí veis realmente lo que hace, cómo integra todas las capas y conecta entre los diferentes niveles, sensores, PLC, supervisión, producción, luego nuestro Business Intelligence e incluso el cloud. Bueno, creo que nos quedan 5 minutitos. Os quiero hablar también de la parte de gestión de versiones y backup de OT/IT, ¿vale? La mejora de la trazabilidad y disponibilidad. Bueno, uno de los problemas que nos encontramos es que en nuestra planta también tenemos elementos con programas, ¿vale? Tenemos PLCs, tenemos robots, tenemos ordenadores con escalas, con sistemas MES, bueno, diferentes máquinas que tienen un software, que tienen unos programas que se cambian y tenemos que tener esas copias de seguridad para que nos permita hacer ese plan de contingencia, esa restauración en caso de que sea necesario. Bueno, en la mayoría de los casos nos encontramos con copias de programas de diferentes versiones, registros de cambios, documentación, colaboradores externos que nos mandan esos programas o a los que nosotros se los enviamos para que los revisen, Industria 4.0 y disponibilidad, bueno, múltiples dispositivos, ¿vale? Aquí veis cómo se guarda esto, unos sitios en USBs,
otro en disquetes, otro en carpetas de archivos. Normalmente nos solemos gestionar todo, pues bueno, pues tenemos una hoja Excel en la que apuntamos quién ha hecho la compra, quién ha hecho los cambios, en qué fecha, lo guardamos en portátiles. Bueno, vale, estamos dispuestos a fiarnos de que ese portátil le caiga un vaso de agua, de que se pierda ese USB, de que ese disco se estropee, de que esa copia realmente se haya escrito ese cambio y se haya autorizado. Si tenemos bueno, ese riesgo, no podemos asumirlo, porque eso puede afectar a nuestra producción. Yo siempre os plantearía que os hicierais estas 5 preguntas, ¿vale? En respecto a la planta. ¿Dónde está la última versión del software, por ejemplo, de ese PLC en el que tenemos el programa de nuestra máquina? ¿Quién ha realizado esos últimos cambios? ¿Cuándo se hizo la última copia de seguridad? ¿Qué cambios se realizaron en esta última versión? Y luego, finalmente, ¿por qué hay una diferencia entre la versión que yo tengo funcionando, puesta en marcha en la línea de producción, y la última versión que tengo en la copia de seguridad? Si no puedo responder a estas 5 preguntas, tengo un problema y debo de afrontar una solución. Bueno, nosotros proponemos el Automation Solution Center Version Dog de Auvesi, que por una parte me permite una copia de seguridad de los elementos en planta. Cuando hablamos de elementos, hablamos de esa copia de seguridad de robots, PLCs, SCADAs, HMIs que tenemos en planta. Otra parte me permite el control de las versiones de todo el software que estoy utilizando, programas de TIA Portal, documentos. Me permite gestionar las diferentes versiones y ver los cambios que tengo en todos ellos, ¿vale? Y además me permite hacer una documentación que me puede servir para todo el tipo de auditorías y ver la trazabilidad de por qué se han realizado esos cambios. Y como os he dicho, en todo, ¿vale? Sensores, HMIs, robots, CNCs, PLCs, SCADAs, IPCs. ¿De quién? Bueno, pues de los principales fabricantes de maquinaria. Bueno, aquí veis un ejemplo, hay bastantes más, ¿eh? La forma de trabajar, bueno, por una parte tenemos la copia directa a través de trabajos de jobs contra los dispositivos en planta, y por otra parte la forma de trabajar en la que haríamos esa gestión de versiones, en la cual en el servidor tenemos alojados los programas, todas esas versiones, todos esos documentos que queremos trabajar con ellos, nos los descargamos a nuestro puesto de trabajo y una vez realizados los cambios los subimos como nueva versión, manteniendo aquí todas las anteriores. Bueno, espero que os haya sido útil y espero que si tenéis cualquier pregunta las contestaremos al final de la sesión. Muchas gracias a todos. Muy bien, Gorka. Bueno, gracias a ti. Muy interesante, muy completo. Y eso es, al final de la sesión, después del segundo bloque, pues bueno, responderemos las preguntas, que ya algunas están llegando, así que os invitamos a que vayáis enviando, pues bueno, todas las que os parezcan interesantes. Vale, vamos a pasar al segundo de los bloques de hoy, de la mano de Unai Arruti, de Electra. Buenos días, Unai. Buenos días. El segundo bloque está más centrado en soluciones digitales para mejorar lo relativo a los tiempos de puesta en marcha y las operaciones de mantenimiento. Así que, Unai, cuando quieras, te escuchamos. Muchas gracias, Juanjo. Vale, pues vamos a ir empezando. Yo en este tiempo os voy a hablar de 3 soluciones digitales orientadas hacia la industria, ¿vale? Que hemos estado probando durante estos años. Entonces, antes de empezar, seguramente ya casi todos conoceréis al grupo Electra, pero para el que no lo conozca, en unos segundos rápidamente, es una empresa que se creó en Donosti, empresa especializada en la distribución de material eléctrico. Está formada por unas 17 sociedades y tiene a lo largo de toda España pues, unos 54 puntos de venta. Ya somos más de 1000 empleados y tenemos unos almacenes de unos 45.000 metros cuadrados. Desde hace unos años se creó un departamento central llamado Digital Industry, que es al que yo pertenezco, y una de las tareas es analizar y probar diferentes soluciones del mercado, principalmente soluciones digitales, con la finalidad de acompañar y asesorar a nuestros clientes. Entonces, tras esta breve introducción, os voy a plantear una pequeña reflexión de a ver si estamos demasiado ocupados para avanzar o evolucionar, ¿vale? Porque el día a día es donde solemos estar y hay que a veces analizar las cosas, estas nuevas soluciones que salen al mercado porque pueden ser de nuestra ayuda. La idea es trabajar de una manera más eficiente
y más eficaz, ¿vale? De una manera más inteligente. Mientras estaba preparando esta presentación, me encontré este vídeo en el cual muestra perfectamente lo que quiero decir. Es decir, hay que intentar trabajar de una manera más inteligente y eficiente. Entonces, bueno, dejando ya la introducción, vamos a empezar con los temas. El primer tema es el gemelo digital de una máquina. Esto es un concepto muy amplio y nosotros nos vamos a centrar en el Virtual Commission, o puesta en marcha virtual, que está orientada a ahorrar los tiempos de puesta en marcha, ¿vale? Somos distribuidores de una herramienta software, NXMCD, en la cual estamos certificados para dar soporte, apoyo y formación en el desarrollo de vuestros proyectos. La industria ha ido evolucionando y hoy en día nos encontramos que los fabricantes de maquinaria tienen varios requerimientos que seguramente ya conozcáis, que suele ser la reducción de tiempos. Entregar una máquina antes suele abaratar costes y suele suponer una gran ventaja en cuanto a la competencia. La flexibilidad de la producción. Cada vez se piden productos más personalizados. Para ello intentar realizar diferentes productos con la misma máquina o realizando el menor cambio posibles en esa máquina. La calidad del producto. Cada vez se pide mayor velocidad de producción con el menor error posible. Y luego también, por último, la formación de los operadores. Suele ser difícil encontrar perfiles con grandes conocimientos y eso lleva a tener que formar a los operarios o a diseñar pantallas y manejo más amigables y sencillos. Pues teniendo en cuenta todos estos requisitos, explicaremos qué es el Virtual Commissioning o puesta en marcha virtual. Trata de unir el mundo virtual y el mundo real. Cambia la manera de diseñar las máquinas o las líneas de automatización, optimizando los procesos de ingeniería desde el principio hasta el final. Normalmente las empresas suelen tener un proceso lineal de ingeniería o puesta en marcha, desde el concepto inicial o idea pasando por diferentes ingenierías, de la mecánica, eléctrica, automatización, llegando hasta la parte de la puesta en marcha y luego producción. Lo que se quiere conseguir con el gemelo digital es una ingeniería más multidisciplinar, más conectada entre los diferentes procesos de ingeniería, de manera que podamos solapar los distintos procesos y acortar el tiempo que necesitamos para llegar al mercado. Aplicando un cambio en el modo de trabajar desde la primera idea, aprovechando las ventajas que esto nos aporta, podríamos llegar a reducir el tiempo de puesta en marcha hasta un 30%. Cuanto antes se identifique y se corrija un error, más barato sale para la empresa. Es decir, hay que identificar en qué fase nos encontramos el error. No es lo mismo en la planificación, donde todavía estamos, digamos, con un papel y boli, ¿no? O en el ordenador preparando y planificando, que en el desarrollo, la fabricación o la puesta en marcha. En el momento que encontramos un error en la puesta en marcha, normalmente son los de la puesta en marcha los que tienen que solucionar o incluso hay que rediseñar la pieza y eso implica volver atrás con los costes que eso conlleva o en la operación. Significaría que se para la máquina. Es por ahí que cuanto antes se identifique ese error o ese fallo, pues menor será el costo para la empresa. Una pregunta recurrente es hasta qué grado de detalle hacer una simulación. Entonces, como se ve en estas gráficas, normalmente un grado del 80% suele ser más que suficiente y óptimo. Es decir, con un nivel del 80% de un gemelo digital y el tiempo invertido no es muy alto y con este detalle del gemelo digital podríamos crear un código de PLC o de CNC más que óptimo, ¿vale? Luego siempre dejando ese pequeño margen para luego la puesta en marcha y dejarlo fino. Pero con un 80% podríamos asegurar ya un código de programación bastante óptimo. Como decía, el gemelo digital es un concepto muy amplio. Es decir, se puede simular a diferentes capas, desde lo que sería la automatización, con PLCs, simular pantallas, se pueden simular componentes, se pueden simular físicas, se puede simular la máquina, se pueden simular celdas robóticas o incluso toda una planta. ¿Vale? Nosotros nos vamos a centrar en esta herramienta, ¿vale? Muy orientada a los fabricantes de maquinaria. ¿Vale? Es idónea en las máquinas donde nos encontramos PLCs y CNCs que están controlando con HMIs, variadores, servos, motion control
idóneo para esas máquinas repetitivas o que sufren pequeñas modificaciones. Entonces, si analizáramos en el mundo real lo que sería una máquina, pues tendríamos lo que sería nuestra pantalla, nuestro controlador, PLC o CNC, nuestras tarjetas periféricas de entradas-salidas, motores, variadores, sensores, y todo esto es lo que formaría la máquina. Si esto lo lleváramos al mundo virtual, como comentaba, podemos ir simulando parte por parte, es decir, podemos estar simulando las pantallas, podemos estar simulando los controladores, podemos estar simulando los motores, los sensores y la máquina, pues si tenemos ese entorno 3D, podemos llegar a animarlo y a darle vida. Y esta es la idea del Virtual Commission. Hay diferentes maneras de hacer esto. Una sería lo que llamamos software in the loop, es decir, todo está dentro de todo es software, es decir, tendríamos nuestro controlador y nuestra pantalla simulado y tendríamos nuestra máquina también simulada. Y podríamos unirlo todo a través de este software, todo está simulado. También se pueden utilizar herramientas externas como puede ser el SIMIT para las periferias, pero no es necesario. Y igual que estamos hablando de software, también podríamos hacerlo con hardware, es decir, si nosotros tenemos ese controlador físico, ¿vale? Aquí sale también esta unidad SIMIT que no es obligatorio, pero se puede utilizar. Si tenemos hardware, se puede unir este hardware con nuestro simulador de nuestra máquina, ¿vale? Con nuestro ejemplo. Y dependiendo la simulación que queramos hacer, pues tenemos las dos opciones para elegir, si hacerlo todo en software o utilizar hardware que ya tengamos. Los beneficios del gemelo digital, bueno, pues por un lado está la calidad, ¿vale? Podemos estar viendo esa funcionalidad de la máquina, de los robots, de los controladores, todo en un entorno virtual. Esto va a implicar que podamos tener que ganemos velocidad a la hora de hacer esas puestas en marcha, ¿vale? Creando ese código anteriormente. Esto nos va a ayudar a reducir costes. Al tener ya ese código preparado para esa puesta en marcha, estamos ahorrando tiempo en esa puesta en marcha, evidentemente. Luego también en los riesgos. Gracias a este gemelo digital podemos estar hablando de reducir los riesgos en cuanto a los operarios. Podemos estar formándolos con una máquina que aún no tienen, ¿vale? Haciéndoles formaciones de la pantalla, de los manejos y recibiendo un feedback. Y este feedback puede servir luego para realizar esa personalización de ese producto. Es decir, podemos estar cambiando las pantallas y el funcionamiento de esa máquina según los requerimientos que nos piden. Resumiendo, estaríamos ganando en calidad y velocidad, reduciendo los costes y los riesgos de esa fabricación. Aunque me estoy repitiendo una y otra vez, lo que he intentado explicar es el concepto. Es decir, nosotros estamos creando nuestro programa de nuestra máquina en un entorno totalmente virtual. Aquí vemos el 3D con nuestro PLC y una vez que hayamos creado ese programa y lo hayamos validado es cuando ese programa realmente lo vamos a cargar en un PLC real, en una pantalla real, y luego vamos a comprobar que nuestra máquina funciona con el programa que hemos realizado, ¿vale? Así estamos ahorrando en todo momento costes y estamos adelantando ese tiempo de programación. Para entenderlo de otra manera, voy a poner un pequeño vídeo en los cuales vais a entender mejor lo que es el programa en sí. ¿Vale? Aquí tenemos el ejemplo del MCD, que estamos cargando un programa en el PLC SIM Advanced, en el cual ese programa en el autómata, una vez que le damos a Run, vemos cómo funciona nuestra máquina. ¿Vale? Y cuando iniciamos esta simulación, vemos que la pieza no ha encajado correctamente. ¿Vale? Detectamos ese primer error. Entonces, hemos visto que este error, al final lo vamos a considerar que ha sido un error mecánico, es decir, que no se ha colocado bien ese pivote. Ha sido un error de diseño. Aquí lo que estamos haciendo es comprobar las partes en las que hace contacto la pieza para verificarlo. Y hemos visto que no encaja bien. Entonces, como hemos mencionado antes, es un error de diseño en el cual desplazándolo 5 milímetros en el eje, vamos a conseguir arreglar este problema mecánico.
de diseño. Y aquí, una vez que lo hemos cambiado, le daríamos a comprobar. Entonces, como decía, aquí podemos ir validando diferentes errores que podamos ir encontrándonos. ¿Vale? La idea es de ir optimizando esta máquina. Entonces, si le ponemos una segunda pinza, vamos a ver que hay un segundo fallo. En esta pinza, el proceso, ¿vale?, la programación del controlador hace que haya un fallo. Entonces, como este controlador lo estamos también simulando, nos podemos conectar de manera online y buscar en el código dónde está ese error. Como he mencionado, estamos totalmente hablando que está todo simulado en la misma máquina, ¿vale? En este momento no tenemos ni la máquina fabricada ni hemos comprado los precios, estamos ajustando los parámetros. Entonces, al estar simulándolo, vemos y buscamos en el código nuestro fallo, estamos adelantándonos a esa puesta en marcha que pueda ser dentro de un mes o 3 meses, estamos viendo y validando nuestro código y estamos viendo que hay errores. Entonces, en nuestro código lo cambiamos, lo corregimos y comprobamos hasta ver que realmente el código que nosotros hemos escrito es el que luego va a estar funcionando. Una vez que hemos cambiado el código, lo cargamos en el PLC y comprobamos lo que me he dicho. Comprobamos que este código ahora funciona correctamente. Vale. Pues hemos visto hasta ahora un problema de error de diseño y un problema de error de programación. Aparte de eso, este software sirve para otras muchas cosas, ¿vale? También sirve para simular el sistema de errores y avisos de fallos de una máquina. En este caso vamos a provocar un fallo a propósito, ¿vale?, en una pinza, ¿vale?, para ver cuál es la reacción de la máquina. Cuando ponemos en marcha, vamos a ver que una de las pinzas no puede continuar con el ciclo, ¿vale?, por el error que hemos creado. Aquí estamos viendo, el error que hemos creado impide que esa pinza siga funcionando porque no ha cerrado bien. Estos avisos son los que luego van a visualizar las personas encargadas de hacer el mantenimiento. Por eso es importante que el aviso indique la información detallada, ¿vale?, porque esto les va a facilitar mucho a esos operarios a solucionar el problema. Entonces aquí entraríamos en el PLC, la información. Esta información luego iría en una pantalla que es la que va a informar y comprobamos que el error explica perfectamente cuál es el fallo. De esa manera, el operario iría a arreglar ese fallo, pues, el neumático, eléctrico, el que fuera, y una vez solucionado, veríamos cómo la máquina sigue funcionando correctamente. Entonces, una vez habiendo realizado todos estos tipos de comprobaciones, todo en un entorno totalmente simulado, pues ya tendríamos lo que sería nuestra máquina funcionando correctamente, en la cual podemos comprobar, como hemos dicho, las secuencias de la máquina, podemos también ver los perfiles de levas, las fuerzas, podemos comprobar esas cinemáticas, el control de las señales, forzar los valores, diferentes escenarios, cambiar velocidades, podemos estar simulando la máquina hasta que lo ajustemos a nuestro gusto. Y una vez que ya hemos comprobado que todo está bien, entonces el siguiente paso sería construirla. En este caso, Siemens ya la construyó y hizo, en una feria, la puesta en marcha. Vale. Como decía, NXMCD es un software en el cual nosotros hemos estado trabajando durante un tiempo y aquí podéis ver que en nuestro showroom de Donosti pues tenemos esta solución con un robot en la cual vemos que el robot virtual y el robot de verdad se mueven a la misma velocidad y misma posición como lo habíamos puesto, ¿vale? Entonces, si alguien quiere profundizar en esta herramienta o ver alguna demo, pues puede ponerse en contacto con nosotros. Aprovechando que hemos comentado lo de la robótica, vamos a avanzar al siguiente tema, la robótica avanzada, segura, ¿vale? Son unas librerías de integración en la cual sirve para integrar los robots con los PLCs o CNCs. Antes de empezar,
recordar rápidamente normativa de la robótica, de seguridad, que un robot es una cuasi máquina, es decir, que de por sí sola no hace nada. Es decir, es la persona encargada de integrarle y darle una aplicación, es decir, en el momento que le ponemos esa pinza, es la persona que va a hacer la aplicación y es esa persona o empresa la que tiene que hacer el declarado de conformidad C, ¿vale? El certificado. Para esto en Electra hay un departamento de seguridad en el cual pues, ayuda a hacer esta normativa y ayuda en todo este proceso. La evolución de los robots pues, ha sido desde tenerlos vamos a decirlos, en unas jaulas cerradas, ¿vale? Y con el avance de las tecnologías se ha ido abriendo ese espacio y haciendo que los robots puedan cooperar y compartir ese espacio de trabajo. Pero siempre hay que tener en cuenta lo que es la seguridad de los humanos, ¿vale? Porque es la parte más importante, que un robot no debe herir a una persona. Si hablamos de robots y de industria, pues no os voy a explicar mucho sobre todas las aplicaciones que trae la robótica, que pueden trabajar 24/7, de que no se cansan, y las aplicaciones pues son infinitas, ¿vale? Entonces, iremos directamente a lo que se llama una línea de fabricación, un ensamblaje, en la cual si nosotros quisiéramos introducir unos robots, pues al instalar los robots hay que recordar que también se instalan los controladores, ¿vale? Entonces, hay una en los PLCs 1500, ¿no? En la familia 1500 de Siemens, hay una serie de objetos tecnológicos en la cual ayuda mucho a la hora de las cinemáticas, y cuando hablamos de cinemáticas estamos hablando también de lo que son cinemáticas de hasta 4 ejes, ¿vale? Lo que pueden ser delta pickers, portales cartesianos, etcétera, ¿vale? Estamos hablando en todo momento de hasta 4 ejes con estos objetos tecnológicos. Bueno, pues con las librerías que os voy a explicar estaríamos hablando que serían hasta 6 ejes, pasaríamos a controlar lo que son robots. La integración, ¿vale? Sería hasta ahora, hoy en día se funcionaría de esta manera normalmente, que suele ser un controlador con su pantalla de la máquina y un software. Y hasta ahora también lo que se ha hecho ha sido, al integrar el robot, suele ser el robot con su pantalla y su software. Y entre estos dos, normalmente suele ser una persona el que programa la máquina y otra persona el que programa el robot. Se tienen que poner de acuerdo en crear esas variables de comunicación. ¿Cuál es el problema? Que cuando hay un error, tenemos por un lado un software y un segundo software. Entonces, cuantas más interfaces se implanta, es más probable tener un error. La tendencia es unificar y estandarizar todo. Es decir, si nosotros conseguimos que desde un solo entorno podamos programar todo, estamos haciendo que una sola persona lo pueda hacer, ¿vale? Y de esta manera estamos evitando ese posible foco de errores. Aprovecho también para comentar que al unificar esto, al unificar todo este mismo entorno, también podemos llevar la seguridad, es decir, por Profinet también puede ir el Profisafe, la seguridad. Entonces, como decía, por un lado tendríamos nuestra máquina y tendríamos nuestro robot, y para integrarlo sería tan sencillo como meter unas librerías dentro del controlador y luego un interpretador dentro de lo que es el robot. Y de esta manera ya podríamos estar comunicando ambos, lo que sería la máquina y el robot. Las ventajas, bueno, yo creo que ya las he ido explicando. Al final sería desde un mismo entorno poder estar controlando lo que es el PLC y el robot, ¿vale? Un mismo lenguaje de programación. Entonces, de esta manera evitamos tener que aprender diferentes lenguajes de programación y estamos quitando esos software, es decir, al solo tener un software estamos programando siempre en el mismo entorno. Luego también a la hora de hacer diagnósticos, eso va a ayudar mucho, y eso ayuda mucho en el esfuerzo de lo que es la ingeniería para una puesta en marcha. En un mismo entorno, menor fuente de errores, ayuda en el costo, en las inversiones, y la asistencia remota es más sencilla.
Como decía, estas soluciones ya llevamos un tiempo probándolas y en Electra, por ejemplo, pues tenemos en nuestro showroom esta demostración, como os he enseñado antes, en la cual podemos estar manejando perfectamente un robot de este UPLC. ¿Vale? Y me voy a ir acercando hacia el último tema, al de la realidad aumentada, ¿vale? Que lo utilizamos como una herramienta digital para ayudar en las operaciones de mantenimiento de máquina. La realidad aumentada está cada vez más presente en el ocio con videojuegos, museos, arquitectura, en la industria también. Y la realidad aumentada es una combinación de tecnologías que permite añadir información de manera visual sobre el mundo real. Para ello se utilizan dispositivos móviles, tablets o gafas. Combinando este mundo real con el virtual nos permite añadir información relevante sobre nuestro entorno en tiempo real. Es importante no confundir la realidad virtual con la realidad aumentada, ¿vale? La realidad virtual simula un entorno completo de forma virtual. Por lo contrario, la realidad aumentada combina esas escenas reales con las virtuales. Con la digitalización industrial, la realidad aumentada se ha convertido en una herramienta de mantenimiento de la industria, donde el uso permite digitalizar algunos procesos hasta ahora manuales. En el mercado hay varias empresas especializadas o startups que pueden dar este tipo de soluciones, pero estos proyectos de realidad aumentada, los desarrolladores que hacen las aplicaciones a medida normalmente suelen desarrollar un código. ¿Vale? Esto significa que tenemos dependencia de esa empresa o de esa startup, que suele ser un entorno cerrado, que suele ser difícil realizar modificaciones. Y es por eso que realizar cualquier modificación de este entorno muchas veces suele tener un precio bastante alto, ¿vale? Desde Electra, trabajamos con una solución que permite desarrollar un proyecto de realidad aumentada sin tener que escribir código. Con una formación que dura poco más de una mañana, cualquier persona es capaz de hacer un proyecto y en pocos días tener esa prueba piloto funcionando. Todo desde un entorno bastante sencillo y fácilmente escalable, sin depender de ninguna empresa externa, ¿vale? Gracias a esa formación y apoyo que hemos ofrecido y que ayudamos. Entonces, lo que hemos visto ha sido que la forma de trabajar de las empresas normalmente ha sido que el mantenimiento a realizar de las máquinas se suele registrar de manera escrita o a veces suele estar en la mente de ese operario que la ha realizado. Esos papeles, esa documentación, cuando pasa el tiempo muchas veces pues se estropea o no se sabe dónde está. Y para realizar ese mantenimiento se suele precisar de una formación, una alta formación técnica, ¿vale? Una formación previa. Y para realizar la supervisión de ciertos armarios eléctricos o partes de las máquinas, por riesgos eléctricos a veces hay que desconectar o parar esa máquina. En esta era de la transformación digital, la realidad aumentada en la industria permite digitalizar los documentos, visualización de datos en tiempo real, una reducción de tiempos de parada, reducción de errores humanos. Estamos facilitando el acceso a esa información y procedimientos, tareas de mantenimiento para el personal con menor cualificación y evitamos la dependencia de terceros u otras empresas. Nuestra solución consta de 3 partes. Una primera parte que es una herramienta de desarrollo en la cual se crea ese proyecto, en la cual introduciremos esas imágenes, documentos o los procedimientos que queramos señalar y resaltar. Ese proyecto lo insertaremos en una Edgebox, ¿vale? En un runtime en planta, donde este va a ser el encargado de recoger todos esos datos, de concentrar esos datos en tiempo real. Y por último tendremos esa tercera parte que sería la aplicación, ¿vale? Que puede ser tanto en Android como en iOS y es la herramienta que va a utilizar la persona de mantenimiento, el operario. Con esta herramienta, con esta tablet o móvil, lo que vamos a hacer es situarnos, por ejemplo, delante de una máquina y ahí tendremos acceso inmediato y en tiempo real a la información relevante al campo,
¿vale? Para las operaciones y mantenimiento. Tendremos históricos de máquinas, variables de aplicación, los documentos que he comentado, ¿no? Pues manuales de usuario, guías de instalación, instrucciones, esquemas eléctricos, todo lo que creamos interesante. Luego también tenemos la posibilidad de colocarnos frente a armarios eléctricos, ¿vale? Y tener un diagnóstico rápido mediante la apertura virtual de estas puertas de armario, ¿vale? Nos permite la visibilidad de los estados de los equipos, ¿vale? Valores de las variables como la corriente, la potencia, la velocidad de los variadores. También tendríamos a mano pues, la documentación, los manuales, guías de instalación, esquemas eléctricos. Nos permite ver estas partes ocultas de la máquina o de los armarios sin tener ningún tipo de riesgo. Luego también tenemos la opción de tener una vista general en la cual nos va a ayudar a esa detección rápida y segura de anomalías. Visualización de alarmas, variables significativas de proceso, acceso a los KPIs, los parámetros de información clave, ¿vale? Progreso de producción, indicadores de rendimiento, avisos de emergencia, etc. Así detectamos de una manera muy rápida dónde puede estar el fallo y a dónde deberíamos de ir. Esta aplicación, como decía, que consta de 3 partes, nos aseguramos de que tiene un control de acceso para estos usuarios que se identifican con claves y dependiendo ese usuario y esa contraseña, pues tienen sus funciones y responsabilidades. El modo de detección de esta aplicación funciona a través de una imagen, ¿no? A través de las imágenes de la máquina, o en caso de los armarios, pues utilizamos unos tags, unos códigos que son parecidos a los códigos QR para identificar diferentes armarios entre ellos, porque si no por fuera todos serían iguales. Como he comentado, esta aplicación sirve para visualizar la documentación, es decir, tenemos toda la documentación técnica, esquemas eléctricos, imágenes y vídeo en una misma herramienta, es decir, una tablet. Podemos ver el acceso a esas partes ocultas, lo que hemos comentado, a los armarios eléctricos o a partes de la máquina que son prácticamente inaccesibles, pues podemos llegar a acceder a ellos. Visualizar los datos, ya he comentado, en tiempo real, ¿vale? Podemos estar viendo en tiempo real los datos que tiene nuestra máquina. El aviso de fallos. Si hubiera algún fallo, al estar en tiempo real, nos indicaría las variaciones que está teniendo esa máquina, ¿vale? Y nos avisa y nos puede ayudar a localizar dónde puede estar ese fallo. Los procedimientos. Se pueden crear procedimientos que son unos guías paso a paso, donde un operario sin tener la cualificación, sin tener una cualificación muy alta, pueda llegar a realizar ese tipo de operaciones, ¿vale? Podemos aprovechar aplicaciones externas que pueda haber instalado en ese dispositivo móvil y luego también podemos tener la opción de esa asistencia remota para que un técnico pueda conectarse a distancia a través de esta herramienta para así ayudar a ese operario a la tarea de mantenimiento. Entonces, pues las ventajas creo que ya han quedado reducidas, ¿no? Sería reducir los tiempos de parada, ¿vale? Ayuda mucho a los operarios para abrir las puertas de los armarios eléctricos sin sufrir ningún tipo de riesgos eléctricos, agiliza esas operaciones, como pueden ser los datos en tiempo real, estar viendo en todo momento desde una pequeña tablet o móvil todos esos tiempos, todos esos datos del tiempo real, incluso algunos históricos, los manuales de usuario para recambiar, para cambiar cualquier cosa, los esquemas eléctricos, las instrucciones, los guías. Reducimos de esta manera esos conocimientos de esas personas de mantenimiento, es decir, una persona de mantenimiento sin muchos conocimientos o porque se haya puesto enfermo o porque está aislado en este momento por COVID, pues que una persona, si están esos procedimientos bien indicados, pueda también realizar esa tarea. Y también reducimos esos errores humanos, es decir, al estar en tiempo real conectado e indicándonos cuál es el fallo que tiene y dónde se encuentra, pues poder llegar a
a ir directamente a donde está el fallo y no ir mirando parte por parte de la máquina. Entonces, aquí para terminar, os dejo esta frase de Charles Darwin, en la cual dice que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más rápidas, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y con esto creo que vamos a dar finalizado esta parte. Recordar que si queréis más información o alguna demo de estas soluciones que he explicado brevemente, pues podéis poneros en contacto con cualquier centro de Electra o incluso visitar nuestro showroom de Donosti. Y con esto yo creo que Juanjo ya Muy he bien. terminado y le pasamos las preguntas. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Unai. También muy completo, muy variado, con diferentes tecnologías que al final aportan soluciones para el desempeño de las empresas del sector. Así que, bueno, gracias a los dos. Ahora abrimos el bloque de preguntas, de debate. Ya hemos recibido algunas. Os invitamos a seguir mandando preguntas a través de la pestaña de chat. Ahora vamos a tener unos minutos para esto. Y antes, recordaros que os enviaremos por email, pues bueno, la información de esta jornada y también los datos de contacto, tanto de Gorka como de Unai, para que ya directamente podáis hablar con ellos. Vale, voy a empezar contigo, Gorka. Tenemos algunas preguntas que nos han enviado relacionadas con el Device. Nos preguntan, ¿el Device valdría para telegestionar los datos de mi máquina remota y analizarlos en Azure? Sin ningún problema. Me imagino que tu máquina remota al final tendrá un PLC. Ese PLC, independientemente del fabricante, que sea Onron, que sea Siemens, que sea el que sea, instalarías una máquina en la que tengas instalado el DeviceWise, ese software que tuviera por una parte acceso a la máquina y por otra parte salida a Internet, y simplemente tendrías que establecer los permisos para conectarte. Podrías hacer las lecturas, capturar los datos y pasarlos a Azure directamente, sin ningún problema. Perfecto. Y también relacionado con el Device, nos preguntan, una vez que dispongamos de este servicio, ¿tenemos la posibilidad de ver el código que hay interno? ¿Es una caja negra? Bueno, aquí hay dos conceptos. Evidentemente es un software licenciado, no es una licencia libre, pero sí que es cierto que por una parte es una plataforma de desarrollo, ¿vale? Tienes ese software en el que es propietario de Telit, que es la integración de los diferentes drivers de los diferentes fabricantes, pues el S7, el TIA, la integración con los ODBCs pues de Oracle, con los diferentes elementos y esa plataforma de desarrollo. Pero sí que posteriormente, cuando tú generas la aplicación, cuando generas ese código tuyo, sí que vas a definir pues, las conexiones con las bases de datos, con Azure, la conexión con el PLC, las variables que vas a utilizar, variables temporales, bases de datos locales, todo eso es propietario tuyo. Lo vas a poder incluso ese proyecto exportar a otro proyecto. Con esto quiero decir que yo puedo hacer un proyecto de una máquina, genero toda la aplicación, exporto ese proyecto, lo vuelvo a importar en otra plataforma y solo tengo que parametrizarlo para adecuarlo a la nueva máquina. Vale, también al hilo de esto, Gorka, nos preguntan, sí. ¿Tenéis driver en Device para PLC Heidenhain, de la marca Heidenhain? Heidenhain, pues lo consulto en este momento, Vale. No sabría decirte, pero, no pasa nada. Te pero dejamos bueno, que lo que sí que seguramente, aunque no lo tenga directamente el propietario, sí que va a poder acceder a través de OPC-UA. Vale, perfecto. Te dejamos esta frase si quieres que lo confirmes y le hacemos a Unai algunas preguntas que también tenemos. Nos dicen, ¿sería posible, Unai, integrar dentro de NX-MCD diseños mecánicos de entornos que no sean NX? Por ejemplo, Solid Edge, SolidWorks, etcétera. Sí, sería posible. Al final todo funciona de entornos gráficos en el cual importas esos steps de otros fabricantes y CATIA y es introducirlos. O sea, es perfectamente Sin válido, sí. problema. Ajá. Y también nos preguntan para ti, Unai, ¿los tiempos de ciclo que realizamos en el gemelo digital son iguales a los de la máquina real? ¿Pueden los distintos programas comunicarse paralelamente y realizar los movimientos en tiempos estipulados a la vez? A ver, esta pregunta es un poco complicada. Es decir, tú aquí estás simulando este entorno. Entonces, al estar simulando va a depender mucho de dónde lo estés simulando, de la potencia de ese ordenador. Y luego lo que es comunicar en tiempos cíclicos muy cortos suele ser bastante complicado. Si estamos hablando
de tiempos deterministas de 1 milisegundo es bastante complicado. Lo que sí que podemos hacer es leer tiempos y estar comunicándonos en unos tiempos, en unos rangos más amplios, ¿vale? Entonces, sí que hemos estado comunicándonos físicamente, tanto virtual o físicamente, con unos tiempos bastante óptimos. Entonces, prácticamente sí, si estamos hablando de determinación de milisegundos, pues ya dependemos de esa máquina donde lo estemos simulando. Vale, y una última pregunta para ti, Unai. Nos dicen, ¿la integración de robots con Siemens vale para cualquier marca de robot? No, es decir, yo aquí he puesto el ejemplo de los robots de Siemens KUKA porque ambos fabricantes tienen opciones con otros fabricantes, pero entre los dos fabricantes han creado, ha habido una buena sinergia y han creado un ejemplo de aplicación el que es el que más hemos estado probando e incluso es el que hemos estado enseñando a algunos clientes, y algunos clientes han empezado ya a integrarlos y están muy contentos porque está muy desarrollado ese ejemplo, y ese ejemplo te facilita mucho el trabajo porque no tienes que empezar desde cero. Ya tienes toda la programación hecha y es modificar pues, los robots que tienes y el programa que tú quieras en concreto. Entonces facilita mucho. Por eso le he presentado esa solución, pero sirve para otros robots y otros fabricantes perfectamente. Muy bien. Muy bien, Unai. Vale, gracias. Gorka, no sé si tienes la respuesta definitiva. He visto que los proyectos que he visto que se han hecho con este tipo de protocolos, con los Heidenheim, son a través de OPC-UA, ¿vale? Pero si quiere que me mande por correo y verifico con la casa. Perfecto, si quiere, sí. Los protocolos propietarios. Vale, yo os mandaré a todos los asistentes los contactos tanto de Gorka como de Unai, así que ya estas preguntas igual más en detalle las contestáis directamente con ellos. Unai, una pregunta para ti que también acaba de entrar. Nos dicen, ¿alguna vez habéis interactuado entre modelos desarrollados en diferentes entornos? Y si es así, ¿no encontráis ningún tipo de incompatibilidad? Sí que he encontrado alguna incompatibilidad con algún proyecto de software libres, vamos a decirlo, pero al final siempre encuentras un método de convertirlo de un sitio a otro y al final puedes llegar a importarlo, puedes llegar a introducirlo. Entonces realmente igual directamente no encuentras un modo, pero sí encuentras un modo de pasar ese archivo. Entonces al final es buscar esa opción. Muy bien, bueno, pues te dan las gracias por la respuesta. En principio, no sé si nos queda algo por aquí. Yo creo que tenemos todas las preguntas respondidas, así que, bueno, si queréis añadir Unai, Gorka, algo más. No, yo creo que por mi parte he explicado todo. Invitar a la gente el showroom si quieren visitarlo. Ahí tenemos pues las 3 soluciones y algunas más que tenemos allí. Entonces, bueno, invitarles a venir. Decir Unai, eso es que el fondo que vemos detrás tuyo es el de un showroom real de Electra que hay aquí en Donosti, que bueno, pues está abierto a todos los que tengáis interés en conocer de cerca estas tecnologías o estas soluciones. Eso es. Esa parte que veis ahí atrás, Juanjo, realmente es un diseño de una planta industrial a nivel de comunicaciones. La diseñamos en su momento de acuerdo a la IEC 62443. Y simplemente decir que las normativas hay muchas, los diseños también, y que cada industria, cada empresa es única. Entonces, cada diseño tiene que ser el adecuado para su producción y para su trabajo. Muy bien. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a los dos, Unai, Gorka, y también gracias a todos los que habéis estado escuchándonos el webinar de hoy. Y nada, os invitamos a seguir compartiendo con nosotros contenidos, dudas, información a través del correo electrónico. Un abrazo fuerte y hasta muy pronto a todos. Somos AFM Cluster.